La verdad, no. No, a ver, alguien que sepa de este elemento, ¿cómo se llama? Bueno, ¿me escucho por ahí? Ok, ese elemento de la placa son las conexiones SATA. De hecho, ustedes pueden leer más o menos ahí que dice SATA 01, o sea, es la conexión SATA. Ahora, en estas conexiones SATA que conectamos, ahí nosotros lo que conectamos nosotros, valga la redundancia, son los famosos discos duros. O sea, que aquí, en esta zona, conectamos la información de los discos duros. Ahora, no solo discos duros, ¿va? También conectamos lo que son las lectoras de CD, las lectoras de DVD. ¿Verdad? Entonces, esta herramienta o esta parte se le conoce como las conexiones SATA. Es lo más actual. Actualmente, cuando usted va a conectar un disco duro a la placa, lo conecta a través de las conexiones SATA. ¿Estamos bien ahí, va? Entonces sería la conexión SATA. Haciendo un pequeño análisis ahí. Ok, vamos a movernos y vamos a ubicarnos en otra zona. Bien, estos elementos de acá, no sé si tenga que hacerlo grande o igual si lo ven pequeño, lo ven bien también. Esta de acá, vamos a ver quién sabe cómo se llaman estas de acá. Estas. Esas 4 que están acá, que son de color negro. No sé si lo ven bien. Esos son los dispersores. Es donde se insertan las memorias. Ok, esas son las ranuras RAM, ¿ok? Les estoy dando esto porque tanto en el examen como en algunas cosas prácticas, yo les voy a preguntar, les voy a poner la fotografía y ustedes me tendrán que decir qué elementos de la placa, porque recuerda que estamos en parte interna, ¿verdad? Y ahorita nos estamos enfocando bastante sobre una, que es la placa, porque si usted le entiende a la placa, le va a entender a los otros, porque es lo más, digamos que es la más difícil de conectar. Muy bien, Pindel. A esta le llamamos como el slot. Miren que algunos le dicen las ranuras. El nombre más común es ranuras de la RAM, pero también se lo conoce como slot RAM. O sea, ahí es donde ubico la RAM. Ahora, ustedes dirán, ¿y ese montón de cosas cómo voy a saber el nombre? Bueno, primero es que cada cosa es diferente. No podemos confundirla. Por ejemplo, recuerden que la RAM es una pequeña plaquita. Entonces, si ustedes se fijan, la única conexión larga que tenemos es el slot de la RAM. Algunos dirán, no, pero allá hay otras cosas que parecen a la RAM. Estas que están acá se parecen bastante a la RAM. Pero si se fijan, esas tienen diferentes tamaños y son más pequeñas con respecto a lo largo. Entonces, ese es el slot de la RAM. Ahí nosotros colocamos la RAM. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? No significa que porque aquí sea el slot de la RAM, yo puedo ubicar aquí cualquier RAM. Yo tengo que estar seguro si es de los diferentes tipos de RAM que hay. Por ejemplo, las antiguitas SDR, las más o menos arriba de las antiguas DDR. Luego están las DDR2, luego están las DDR3. Y hoy en día, jóvenes, tenemos la DDR4, que difícilmente lo vamos a ver en una computadora actualmente. Solo esos que tienen computadoras de última generación, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver los demás. Este cuadradito que vemos acá, ¿verdad? Este cuadradito que se mira como una palanquita, bien que siempre tiene una palanquita. ¿Cómo se llama? ¿O qué ubicamos ahí? El CPU. La CPU o el procesador, ¿va? Ese es el zócalo del microprocesador. Exacto, es el zócalo. Este elemento es el zócalo. Y volvemos a lo mismo, ¿va? En el caso de los zócalos, también tenemos que tener cuidado qué zócalo tengo. En el caso de una computadora, como les decía, o como lo que continuamos hablando. ¿Qué zócalo es el que yo poseo? Entonces, si yo poseo, por ejemplo, ahorita se me escapan los tipos de zócalo, pero creo que por aquí van, hay zócalos 775, así LGA 770, ese es un tipo de zócalo. Entonces, yo no puedo decir, no, es que en este zócalo va cualquier procesador, no. Por ejemplo, en los LGA, solo les estoy dando un ejemplo, puedo conectar los Core 2 Duo. Es un tipo de procesador, es un procesador, es una serie de procesadores de la marca Intel, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un procesador, yo tengo que cuando yo tengo un zócalo, yo tengo que saber qué procesadores puedo instalar en este zócalo, ¿verdad? Lo bueno de las PC o de las computadoras con las placas es que usted puede tener un zócalo que soporte hasta 3 tipos de procesadores, 4 tipos de procesadores, 2 tipos de procesadores. Entonces, en el caso de un problema, pues simplemente busca el procesador más conveniente, ¿verdad? Así que muy bien ahí. Este es el zócalo del procesador. Y ahí es donde ha ubicado, digamos, lo más complejo de la computadora o el circuito más que hace los procesamientos, ¿verdad? Una cosa que les voy a recabar es que como están aquí al lado, vean como siempre están bien cerquita, ¿va? Lo que es el procesador siempre está bien cerquita de la RAM. ¿Por qué? Porque para serles sincero, la velocidad de una máquina la van a marcar con respecto
al procesador y con respecto a la RAM, ¿verdad? Yo no les puedo decir con respecto a la placa, porque si la placa o si la placa ya soporta ese tipo de RAM y ese tipo de procesador, significa que la placa sería una secundaria manera de obtener velocidad. Pero para obtener velocidad necesitamos de que estos dos elementos sean amigos, o sea, que los dos elementos tengan la misma velocidad, ¿verdad? Es como que el procesador, por ejemplo, necesita que sea el procesador un Lionel Messi, vaya, poniéndolo de ejemplo. Y necesitaríamos que una RAM sea un Cristiano Ronaldo. Entonces, para explicarlo mejor, para darle un mejor ejemplo, yo necesito que ambos elementos sean igual de veloces, de rápidos, que tengan la misma, ¿verdad? Pero imaginen que pongo un procesador de tipo Messi, digamos, un gran procesador, pero que pongo una RAM del tipo Mario, entonces, imagínenselo, ¿eh? O sea, a pesar de que el procesador sea rápido, voy a obtener una RAM que sea súper lenta y que no corra a la misma velocidad que corre el procesador. Entonces, estos dos elementos son importantes, ¿verdad? Además de la placa, ¿verdad? Además de la placa. Y el otro elemento va a ser la tarjeta gráfica, que ya lo vamos a mencionar. Aunque, la verdad, todo elemento en una computadora tiene igual de importancia, porque si usted tiene un disco duro de los actuales o de los viejitos, pues no le va a responder igual a la computadora. Así que esto tiene que trabajar en armonía. Una computadora tiene que trabajar todas sus piezas en armonía. Bien, vamos a irnos a otro elemento por ahí. Ok, vamos a poner uno fácil ahí para los que no han participado. Esto redondito que está acá, ¿qué es? Los que no han participado, tal vez ahí me dicen, ¿qué es el elemento redondito? ¿O qué es eso? Bueno, algunos ya lo saben qué es. ¿Qué es eso? La batería de la BIOS. Exacto, esa es la batería de la BIOS, del CMOS, de la que guarda la hora y la fecha. Para los que no la conocían, pues este elemento es el que me permite guardar la configuración de mi placa. Porque cuando ustedes desconectan o se va la luz, pues cuando no tiene luz la placa, pues necesita un circuito que tenga un voltaje pequeño para mantener activadas las configuraciones que yo hago en esa placa. Las configuraciones que hacemos en una placa las guarda un programita empotrado que se llama BIOS. ¿Y por qué les digo que es un programa empotrado? Les digo que es un programa empotrado porque la BIOS no se guarda en el disco duro. ¿A dónde creen que está guardado ese programita? Pues les cuento que la BIOS es un programa que está guardado en la placa de la computadora. Entonces, cuando nosotros tenemos activada la batería, pues la BIOS está con el voltaje necesario para guardar todas las configuraciones que usted ha realizado. Así que, correcto, ese es el conector a lo que es la BIOS, que siempre lo van a ver en cualquier libro de mantenimiento de computación, lo que es ese tipo de conexión. Bien, tal vez casi no se ven por el color de la placa, pero estos elementos, ¿qué son? Ahí los estoy subrayando, o los estoy dibujando, o los estoy, ¿qué son esos elementos? ¿Qué serían? Bien, se lo explico. Estoy hablando de todos estos elementos. No sé si los observan, por eso no me habían comentado. Estos elementos de acá, estas ranuras que se ven acá, estas. Bien, le explico entonces. Esas ranuras son las llamadas slot o las ranuras de expansión. No sé si ustedes ya habían escuchado por ahí hablar de las ranuras de expansión. Las ranuras de expansión en una placa son esos elementos que nos van a permitir, pues, venir y conectar plaquitas adicionales. ¿Cuáles son las plaquitas adicionales que podemos poner en una computadora? ¿Cuáles son las plaquitas adicionales? Las más conocidas, las que podemos ubicar en una computadora. Recuerden que una expansión es una ranura de expansión es la que nos permite conectarnos a elementos o placas que no tiene la placa normal. Entonces, ¿cuáles son lo que podemos colocar en la ranura de expansión? Bueno, están las tarjetas de video. Ahora creo que escribo mal, vamos a tarjetas. Creo que así es, ¿no? Equivocarme ahí. Y están las tarjetas de audio, están las tarjetas de red. Me tienen dudas la frase tarjetas. Creo que es con la G. Hasta voy a buscar por acá. Que le escribí mal. O alguien ahí me ayuda. Tarjetas. Sí, está bien escrito. Tener cuidado a veces uno para escribir.
Ok, entonces hay diferentes tarjetas de expansión y hay diferentes conexiones que podemos hacer y a esas le llamamos los slots de expansión, o sea, donde podemos colocar otro tipo, diferentes placas, ¿verdad? O donde podemos colocar placas. Ahora, aquí donde dice ASUS, este elemento donde dice ASUS, tal vez alguien me puede decir de qué se trata. Este elemento que vemos acá. Este que está en esta zona. Este. El que estoy marcando con la flechita. Si alguien sabe por ahí. ¿Cómo se le dice a ese material que se mira encima ahí, cuadrado o rectangular? Ese que se mira en esa zona, donde dice ASUS. ¿Saben qué Ese es? es chip. Exacto. Pero creo que es como algo así como una memoria. Exacto. Ahí está ubicado lo que llamamos los disipadores, ¿verdad? Hay que decir que esto es un disipador. Lo que vemos encima es un disipador. Los disipadores los van a escuchar también bastante en la parte de informática o cuando estén viendo lo de más detalladamente lo de la computación. Entonces, lo que es el chipset es el apoyo que tiene nuestro procesador. Y siempre van a ver en un procesador o en cualquier chip lo que son los disipadores. ¿Por qué los procesadores necesitan tantos disipadores? Aquí, por ejemplo, no hemos puesto los disipadores en este procesador. Entonces, se necesita porque los chips calientan. Todo chip calienta. O sea, todo chip posee un calentamiento. ¿Por qué? Porque imagínense, el chip es como un motor, ¿va? O sea, el lugar más importante de trabajo de operaciones de una computadora. Entonces, por lo tanto, los chips, los chips de video, los microprocesadores, necesitan enfriarse porque son bastante calientes. Entonces, para eso existen los disipadores de calor, para evitar el problema del calentamiento de los computadores. Bien. Ahora, les voy a hablar sobre estos elementos. ¿Alguien me puede decir qué forma tienen estos de acá? ¿Qué son estos? ¿Cómo le llaman ustedes? ¿O cómo lo observan? ¿Qué es lo que ven ahí? Pues miren, si voy a tratar de acercar para ver si lo pueden observar mucho mejor, esos elementos, ahora creo que lo observan mejor, ¿va? Estos elementos son los llamados pines. Bueno, el nombre pin, ahí sí más o menos lo recuerdan, ¿no? Son los llamados pines. Y los pines nos sirven para muchas situaciones. Por ejemplo, cuando tengo, por ejemplo, adelante el botón de encendido ustedes ven que siempre tiene un cablecito. Ese cablecito tiene que ser conectado en uno de estos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el cable de encendido puede estar conectado acá, ¿ven? Y entonces de esa manera es que yo puedo encender la computadora. Otra cosa que ustedes observan en la computadora, a veces las computadoras tienen los paneles frontales, o sea que tienen USB, tienen luces. Entonces, todas esas conexiones tienen que ir a dar a los pines. Y ustedes fijan, acá dice USB. Significa que en esta zona, en estos 3 pines, yo puedo conectar todo lo que es USB. O sea, puedo traer el cable USB, conectar un USB y yo poder utilizar un USB frontal. Entonces, a eso le llamamos los pines que poseen bastante las computadoras normalmente, ¿verdad? Así que es importante conocerlos ahí un poco. Bien, vamos a continuar. Ahí está. Entonces, estos son los pines. Y aquí en el procesador, por ejemplo, también vemos algunos que son unos pines más pequeños, ¿verdad? Por acá, por ejemplo, hay un pin más pequeñito, aquí, que solo tiene 3 conexiones. Y a esos pines, que solo tienen 3 conexiones, se llaman los famosos fans, ¿verdad? Y los fans son donde nosotros conectamos los ventiladores. Los ventiladores que ustedes miran en las computadoras. Entonces sería, conectamos los fans, o también se conoce como los CPU fans. Y ahí ubicamos lo que es todo lo que son los ventiladores. Bien, o sea, sería como la palabra en informática de ventiladores, los fans. Y también, para ir terminando ahí, están lo que son los otros elementos de conexión. Voy a señalarles por aquí otro elemento y me mencionan de qué se trata. Bien, aquí lo estoy marcando, miren. Este de color, este que estoy marcando ahorita, tal vez alguien me dice que ese es el conector y que conectamos ahí. Aquí está otro, ese mismo. Esos son conectores de alimentación. Exacto. Aquí lo que ubicamos es lo que es la fuente o la fuente de energía o de poder o de alimentación. Ahí colocamos la fuente de poder, digamos, o de energía, no importa el nombre. Ubicamos generalmente una conexión hacia la placa y dos conexiones hacia la placa. Generalmente son 2, ¿verdad? A la placa son 2. Una que es la conexión más grande de la fuente de energía y la otra que es la conexión más pequeña de la fuente de energía. Uno que alimenta toda la placa y el otro que se utiliza generalmente para alimentar el elemento más fuerte que contiene la placa y ese es el procesador. Así que esos son las dos conexiones que van
de la fuente de energía hacia nuestra placa. Sin eso, pues no podríamos tener pues conexión a una fuente de poder o de energía. No podríamos hacer que nuestra placa encienda. Entonces, esos son los elementos importantes que podría tener una placa de una computadora. Bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Profe, tiene apagado el micrófono. Gracias. Yo, según me estaban escuchando. ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde había llegado? Antes de que... No se le escuchaba nada, solo estaba moviendo la diapositiva. Ah, de veras. Ah, bueno, les pregunta, lo que les decía, después de hablarle de la diapositiva de la placa, era que el primer elemento es ese que ustedes observan, ¿verdad? ¿Qué elementos son esos? Pues este, joven, es el zócalo, como ya mencionamos, y este es el elemento que va internamente en el zócalo, o que se va a conectar. Y este, por ejemplo, es un procesador, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar de los procesadores? Primero, de las marcas, ¿va? ¿Qué marcas tenemos? Dos marcas, Intel y AMD. Esas son las dos marcas que tenemos. Para usted, la de ustedes, ¿cuál es la favorita? A ver si puedo escuchar. ¿Cuál les gusta más a ustedes? Intel. Vamos a ver. Intel me dice Vindel. ¿Quién más? A ver. Intel. Intel. Otro. Los demás. Intel. ¿Tienen un favorito? Intel. AMD. AMD. ¿Quién dijo AMD? El que dijo Ramón, AMD. creo. Ramón dijo AMD. ¿Por qué, Ramón? Ya escuchando ahí un poco su opinión. Porque en cuanto a... Como a mí me interesa más para cuestiones de gaming esto, así que en cuanto a relación precio, está un poco más acorde los precios de los Ryzen, por ejemplo, de un Ryzen 5. Sí. Muy bien, muy bien. Muy buen análisis. O sea, los AMD son, con respecto a coste, más cómodos y muchas veces son mejores, ¿verdad? Entonces, para los que, bueno, para los que, cualquier pregunta en el examen, ¿cuáles son las dos marcas interesantes dentro de los procesadores? Son la marca Intel y la AMD. Ahora, Intel, si hablamos de la actualidad de Intel, lo actual de Intel son los procesadores del tipo i7, ¿verdad? Y creo que se maneja una actualidad con los i9 actualmente, ¿verdad? Y en el caso de los AMD están los que menciona Ramón. Ahí son los, creo, si no me equivoco, no sé si lo escribo bien, ¿va? Me dirá Ramón ahí si estoy escribiendo bien la serie ahí de la última gama. Le puse Ryzen, pero creo que es Ryzen. Si no mal recuerdo, vamos a ver. La última gama de los AMD, sí, exacto, es los Ryzen. Es que el pronunciamiento a veces confunde, ¿no? Ahí. Entonces, actualmente esas son las dos gamas altas de procesadores. Ahora, podríamos hacer una historia, ¿va? Podríamos hacer una historia de cuáles fueron los primeros, ¿va?
sea, yo les podría empezar a decir, miren, los primeros fueron los Pentium, los 500 y los 5500. Yo les podría hablar de la antigüedad, pero realmente a nosotros nos interesa la actualidad. La actualidad es lo que nos vale ahorita. Y en caso de procesadores, las últimas innovaciones de los procesadores fue que los procesadores se hicieron de muchos núcleos. Como les digo, el tema de procesadores lo vamos a tomar muy aparte también, pero estoy adelantándome a eso. Entonces los procesadores, la última tecnología avanzada fue la de los núcleos. Antes los computadoras solo tenían un núcleo. Los procesadores solo tenían un núcleo. Entonces la nueva tecnología trajo que los procesadores trajeran más de un núcleo. Por ejemplo, procesadores que tienen 4 núcleos. Hay procesadores hoy en día que tienen 8 núcleos. Entonces, otra de las cosas que medimos un procesador, además de los núcleos, también es la velocidad. Y la velocidad de un procesador lo medimos en los gigahertz, ¿verdad? O sea que si un procesador tiene 2 gigahertz y tiene 8 núcleos, estamos hablando de un buen procesador. Si alguien de ustedes, de los que me habló ahí, tal vez de los que ya me han hablado del procesador, me puede decir qué otra cosa toma en cuenta usted en un procesador. De los que, bueno, de todos los que están conectados. La generación también del procesador se tiene que tomar en cuenta. Muy bien, Bindel. Otra cosa que tomamos en cuenta de un procesador son las generaciones. O sea, que es mejor tener, bueno, creo que así es más o menos, es mejor tener un séptima generación que un tercera generación, ¿me entienden? O sea, es mucho mejor, mientras más actual está la generación, el procesador es mucho mejor. Otra cosa que tomas en cuenta en un procesador, tal vez nos ayuda ahí también Ramón o alguien escribe, pueden escribir también en el chat para aquí ir leyendo lo que ustedes me comentan. Otra cosa que hay que tomar en cuenta bastante en un procesador, ya les dije, núcleo, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? Núcleos. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es la generación. Lo otro es la velocidad en gigahertz. ¿Qué más? A ver, alguien por ahí. Al menos yo cuando fui en procesadores no le escuché ahí lo último. En los hilos. En los hilos. Me fijo en los hilos. Sí, en el caso de los hilos también. A mayor cantidad de hilos, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa mientras mayor cantidad de hilos tiene un procesador? A ver si me lo dice ahí el joven que tomaba en cuenta lo de los hilos. ¿O qué entiende usted por los hilos, Ramón o cualquier otro que tome en cuenta esa medición? Bueno, miren, los hilos es como, bueno, cuando hablamos de conexiones y cuando hablamos de un procesador, mientras mayor cantidad de hilos, la comunicación es mejor. O sea, hay una interacción más rápida. O sea, que mientras más hilos tenga, hay una velocidad mucho mejor con respecto a cómo se comunica el procesador con respecto a la placa. Entonces, muy bien. Otra de las mediciones que hacemos cuando tenemos un procesador son los hilos. Otra, jóvenes, es la caché. Es la caché. La caché, los procesadores generalmente tenían L1, L2 y L3, 3 tipos de caché. Estas cachés son minúsculas, o sea, realmente hay procesadores que tienen 120 kilobytes de caché, hay procesadores que tienen 200 kilobytes, ¿verdad? Y cada una de las tres tienen ciertos valores. Ahora, en la actualidad, pues hay procesadores de 2 megabytes de caché, 3 megabytes de caché. Entonces, la caché es como esa memoria de apoyo. O sea, que mientras mejor caché tenga un procesador, es una memoria de apoyo con respecto a la comunicación. Así que será muy importante al momento de evaluar la calidad de un procesador. Así que, en conclusión, núcleos, velocidad, caché, la cantidad de hilos y obviamente la marca. Para mí, así como lo mencionan ustedes, para mí la mejor marca es la que se acomode mejor a sus necesidades, ¿verdad? Intel es muy famoso y AMD es muy bueno. ¿Para qué es muy famoso AMD? Para lo gráfico, para la cuestión de lo gráfico, ¿verdad? O sea, AMD se enfocó
en entregar un procesador muy bueno en la parte gráfica y en las respuestas gráficas. ¿Por qué? Porque AMD se dio cuenta que el mercado más fuerte que puede tener es el mercado de los jugadores de videojuegos, el mercado de los diseñadores. Así que es muy atractivo para estos aficionados. Así que AMD está orientado a eso. E Intel es una marca muy carita, es cara, y además de cara, le da procesadores, digamos, bañado como el mejor, cuando realmente podría tener una opción usted mucho más cómoda, ¿verdad? Pero bueno, ahí cada quien lo decide. Yo en el caso de la experiencia que tengo AMD, no es tan buena, pero es cuando utilizaba computadoras de hace 10 años, 20 años, que había un problema de fábrica en el cual el AMD calentaba demasiado y destruía los circuitos de las placas. Así que tenía una computadora que tenía AMD y se me arruinó así. La computadora de repente se me quedó, o las computadoras así con AMD de hace 20 o 10 años les estoy hablando, ¿va? No les estoy hablando de actualmente. Sí se arruinaban bastante porque calentaban demasiado. Pero hoy en día creo que AMD no tiene ese problema. Ya lo ha sustituido. Pero a veces con la experiencia quedamos con malas experiencias, ¿verdad? Pero ambas empresas son muy buenas. Y las tecnologías, como pueden ver ahí, que es muy importante. Bien. Así que ahí está resumido lo más importante con respecto al procesador, ¿verdad? Vamos al siguiente elemento. Bueno, luego de eso, como ustedes pudieron observar también cuando pusimos a buscar sobre esa placa, encontramos lo que son los chipsets, o sea, el apoyo del procesador. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo de un chipset o un apoyo a este procesador, que en este caso podría ser un chipset de video o exclusivamente el circuito de apoyo. Entonces, mientras mejor el chipset, mucho mejor respuesta tendrá de su computador, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta también el chipset cuando usted adquiere una memoria. Bien, un procesador, perdón. Luego están los slots. Aquí miren jóvenes, aquí se los estoy presentando lo más entendible. Estos son los slots de memoria y es donde van ubicadas las memorias. Y recuerden que las memorias, ya les he dicho, hay varios tipos de memoria. Y en las memorias, ¿qué tomamos en cuenta? Bueno, en los últimos minutos, a ver si me comentan ustedes qué tomamos en cuenta en la memoria. Todos los que están escuchándome, coméntenme, ¿qué tomamos en cuenta en la memoria? Tiene dual channel. Muy bien, dice Ramón. Siempre Ramón se va a lo más específico, digamos a la parte más específica, no se va a lo más obvio. Dice la parte del dual channel. ¿Alguien más? ¿Qué más tomamos en cuenta al momento de comprar una memoria o de insertarla en nuestra placa? ¿Va? A la hora de comprarla, pues hay que tomar en cuenta, o sea, el nivel de capacidad que tiene, depende de los gigabytes que tiene también. Muy bien. Hay que tomar en cuenta también sí. los DIMM y okay. su velocidad. O sea, el tipo que sería SDR, DDR. O sea, no es lo mismo tener una SDR que una DDR4, ¿no? O sea, en todo va a ser mejor, en todo, en la cantidad de pines, en la velocidad, y velocidad también lo Vindelva, la velocidad en gigahertz. Y el más obvio, y aquí a veces tenemos un problema que a veces los técnicos se quedan solo con esto, ¿va? No, que voy a comprar una computadora de 8 GB. Así. Entonces, ya con estos 8 GB, mi computadora va a quedar full, porque mi computadora solo la tengo de 2 GB. Ahora, ¿ustedes creen que sería la única decisión? No. No, porque, o sea, cuando yo digo capacidad, no significa velocidad. Ya les he dicho eso, ¿verdad? Ya les mencioné yo que no es lo mismo capacidad en informática, más que todo, en cualquier lugar, pero a veces lo confunden. Fíjense que a veces uno escucha que hay personas que dicen, no, que una computadora de 8 GB es más rápida. No, mi respuesta es, no es más rápida. O sea, los 8 GB no representan velocidad. ¿Qué representa velocidad en informática? Hasta se lo voy a marcar por acá. ¿Qué creen que representa velocidad? El procesador, el estado del disco. Y también los gigahertz. O sea, si yo veo con una memoria que tiene 700 gigahertz y tengo otra memoria que tiene 1300
gigahertz, ¿cuál es más rápida? Bueno, ahí casi me La de mira. 1300. 1300. Muy bien, la de 1300. Pero algunas personas dicen, no, que yo voy a tener una de 4 gigas. Y digamos que viene una oferta y le dicen, miren, le estamos ofreciendo esta memoria de 8 gigas, pero tiene 700 gigahertz. Y le estoy ofreciendo esta de 4 gigas, pero tiene 1300. Entonces muchas personas podrían decir, ah, no, es mejor la de 8, porque tiene más. Pero no toman en cuenta esto, los gigahertz. Y para la computadora o para nuestro dispositivo, tenemos que tomar en cuenta los gigahertz. Pero mucha atención. Estos gigahertz tienen que estar conforme a los gigahertz que tiene un procesador. ¿Verdad? Tiene que estar conforme. Si yo tengo un procesador de 700 megahertz, voy a ponerle acá, de velocidad. Ahora, ¿qué tipo de memoria me conviene de estas dos? ¿La de 700 o la de 1300? La de 700. Exacto, porque a pesar que usted puede decir, no, que voy a comprar la de 1300,